En unos ejercicios largos como estos, siempre es necesario recordar las cosas fundamentales de la vida espiritual, por más que se hayan visto otras veces. Y de lo más esencial es el cómo hacer oración. De la mano de los santos, que son expertos en este arte de las artes, que es la oración, hablar con Dios, vamos a recordar resumidamente, en lo que nos dé tiempo este día no más, cómo hacer bien la oración. Y esto es tan importante que me viene a decir San Alfonso María de Ligorio: no sabrá vivir bien quien no sabe rezar bien. Es decir, que nuestra virtud, vida espiritual, méritos, todo depende radicalmente de cómo y cuánto hago de oración, la cantidad y la calidad. No solamente la cantidad, porque si no hay calidad, entonces se verá en la vida, en el testimonio de vida. Así como soy, es como tengo la oración. Por lo tanto, si veo que estoy dando mal testimonio en la comunidad, si veo que no avanzo, sino que a veces retroceso, es seguro que estoy teniendo una oración demasiado defectuosa. Si corrijo eso en estos ejercicios espirituales y empiezo a hacer bien la oración, entonces segurísimo que mi testimonio de vida mejorará mucho. Por eso, el principal propósito de los ejercicios espirituales es hacer bien la oración. Y vamos a explicar lo que es hacer bien la oración, para que no nos equivoquemos de que hacer bien la oración tiene que estar uno muy atento. No, puede ser que uno tenga muchas distracciones. Entonces, ¿qué es hacer bien la oración? Que luche, que patalee, que no me dé por vencido. Eso es hacer bien la oración. Aunque después me distraiga, ya eso no va a quitar el fruto de la oración, porque mi voluntad está en guerra y de eso se trata. Fíjense si es importante el tema de la oración, que San Alfonso nos dice: no he escrito hasta ahora libro más útil que este que trata de la oración. Y lo dice referido a ese folleto pequeño de El gran medio de la oración. Tantas cosas que había escrito ya San Alfonso María de Ligorio, y dice: ese folletito es lo más importante que he escrito. Y también dice el mismo santo: predicadores, confesores y libros de ninguna otra cosa debieran tratar con más extensión que de este asunto de la oración. Porque dependemos totalmente de Dios, porque nosotros somos nada y dependemos de lo que Dios nos dé, la oración es pedir. Si pedimos bien, lo tendremos todo de Dios. Es más que la comida del alma. Es la respiración, es todo.
Por eso, muchas veces, por no hacer bien la oración, tenemos la buena voluntad de tener unos propósitos espirituales. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no voy a contestar a la priora, voy a ser amable con las hermanas, voy a tal. Y no puedo. ¿Haces bien la oración? Es más fácil hacer bien la oración que practicar las virtudes. Fíjate. Me dice el apóstol Santiago en el capítulo 3 de su carta: no tenéis, y pongo entre paréntesis virtudes, no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. Es decir, que las dos razones por las que no vamos bien son o porque no pedimos, falta de cantidad de oración, o porque pedimos mal, falta de calidad de oración. Hay una frase de Santa Teresa que me encanta y la voy a recordar ahora. Que dice así en el libro Camino de Perfección, capítulo 1, número 5, dice: estáse ardiendo el mundo, no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. Y esta frase ojalá quedase en nuestra memoria grabada y no se olvidase nunca, porque una de las cosas que nos equivocamos en la oración es en el tema. ¿De qué voy a tratar con Dios? Pues Padre, yo hablo mucho con Dios, yo hablo de que me pinchan, hablo de que tengo poca salud, Señor ayúdame, que me salgan bien los trabajitos, que la priora acierte con lo que yo quiero. Estoy todo el rato hablando con Dios en la meditación, es que casi no me distraigo. Pero eso no es oración, eso es buscar tu voluntad, es una conversación que a Dios le aburre. Y te vuelvo a decir la frase de Santa Teresa: mientras yo estoy pensando en mis gustillos, en mis afectitos, en no sé qué, y Santa Teresa me dice: estáse ardiendo el mundo, y yo tratando con Dios negocios de poca importancia. Porque aquí el importante soy yo, el resto del mundo es lo de menos, ¿no? El tema, eso es importantísimo. Tienes que escoger el tema que a Dios le guste, no al tema que a ti te guste. Estáse ardiendo el mundo. Les voy a decir un poquito en resumen, porque es que esta época que estamos viviendo es sin precedentes. Miren, en el año 2019 sale el COVID. El año 2020 ocurre lo que jamás ha ocurrido en la historia de la humanidad, que en todo el mundo a la vez la gente se encierre en sus casas, hasta el punto de que también se cierren las iglesias y la gente se quede sin sacramentos meses y meses, algunos países casi un año. Eso no es normal. Algo está pasando. 2020, ¿eh? 2021 sale la famosa vacuna. Y en el 2022 empieza una guerra precisamente en nuestro continente, con el peligro constante de que se extienda hasta España. Así estamos. Y yo en la oración, ¿qué pienso?
¿Qué hablo con Dios? ¿Habráse visto esta hermana que me ha dicho esto y me ha hecho sufrir? Con lo valiosas que son nuestras oraciones y peticiones por el mundo entero. Y para colmo, último signo de los tiempos que les vengo explicando desde el 2019 hasta ahora, es que recientemente me pasaron la información de que la OMS dice que todos los países del mundo ya tienen que legislar para que el aborto no tenga ninguna restricción hasta el momento del parto. Y que cualquier persona puede tener acceso a cualquier instrumento abortivo, sea el que sea. O sea, ya libertad total. ¿No es esto un signo de los tiempos? Que está de alguna manera provocando que Dios diga basta ya y que nos venga un tremendo castigo. Y si seguimos hablando del signo de los tiempos, es que para mí la peor consecuencia de todas, la peor, es que no solamente se ha hecho ya universal la comunión en la mano, vamos, ya en casi todos los sitios ya es así. Antes a lo mejor podría ser mitad, comunión en la boca, comunión en la mano, ahora ya son pocos los que comulgan en la boca, muy pocos. No solamente eso, sino que además en muchísimos sitios, y todavía se hace, se obliga a recibir solo la comunión en la mano. Por ejemplo, escuché de una persona que estuvo presente repartiendo la comunión en Fátima hace unos días. Y él estaba, un obispo me lo dijo, estaba dando la comunión en Fátima y a quien quería que se la diera en la boca, pues se la daba en la boca, y había una persona, un maestro de ceremonias, algo así, al lado de él, reprendiéndole porque daba la comunión en la boca. Así estamos, en Fátima. El maestro de ceremonias riñendo a un obispo. Así estamos. La cantidad de sacrilegios que habrán ahora, las irreverencias, todo eso clama al cielo. Todo eso clama al cielo. Preparémonos a ver qué nos viene después de estos ejercicios espirituales. Tal vez sean los más necesarios hacerlos bien de toda tu vida, porque pueden haber después unas pruebas tremendas para cada uno de nosotros. Y si no hago bien los ejercicios, quién sabe si me viene estos ejercicios, el hacerlos bien o mal, dependiendo mi salvación eterna. Porque si no salgo de la mediocridad, los mediocres ante las grandes pruebas son los que caen. Ante las grandes pruebas, siempre, y lean la Sagrada Escritura, perseveran la minoría. Pidamos a Dios que nosotros seamos de esa minoría, indignos pecadores, que tenga misericordia de nosotros.
Vamos a ver entonces en la práctica la oración vocal. Muy rápido lo voy a recordar cómo se hace bien la oración vocal, que puede ser privada, como el rosario, o puede ser pública, como es el oficio divino, la misa. ¿Cómo se hace bien la oración vocal? Mire, evidentemente cuando yo me propongo hacer una oración vocal, al principio, cuando empiezo, voy a poner siempre el ejemplo del rosario. Al principio, cuando empiezo, tengo una intención de hacer oración, porque si no, no empezaría nunca a hacer oración vocal. A la fuerza tengo que tener una intención de hacer la oración. Y empiezo a rezar el rosario. Y como tenemos un cerebro limitado, y así lo ha hecho Dios, y por eso nos comprende, y no le ofenden las distracciones involuntarias, pues ¿qué pasa? Que al cabo de poco rato de hacer una oración vocal me distraigo. Pero mi boca sigue diciendo Padre Nuestro y Ave Marías, pero mi mente ya está en otra cosa. Entonces paso un rato, pongamos 2, 3 minutos, que estoy distraído, y caigo en la cuenta, ¡ay, estoy distraído! Y aquí, en este momento en que yo caigo en la cuenta de que estoy distraído, es donde se decide si hago bien la oración vocal o no. ¿Qué haces cuando te das cuenta que estás distraído? Puedo hacer un acto de atención para volver otra vez a atender a lo que estoy rezando, y entonces estoy rezando bien el rosario, aunque luego me vuelva a distraer rápidamente. Pero en ese momento en que yo me doy cuenta que estoy distraído, si yo digo, pues me da igual, sigo distraído, ahí ya chafé la oración. Ahí ya la oración se hizo desagradable para Dios. Porque yo al darme cuenta que estoy distraído, no he hecho ningún esfuerzo por levantar otra vez la atención a Dios. Por lo tanto, mientras estoy rezando el rosario, lo único que tengo que hacer es que cuando me doy cuenta de que estoy distraído, volver a la atención. Que vuelvo a distraerme, me vuelvo a dar cuenta que estoy distraído al cabo de unos minutos y vuelvo otra vez a la atención. Y así, con tranquilidad, con serenidad, sin nervios. Y ese rosario, aunque haya estado yo la mayor parte del tiempo distraído, como he luchado en la medida de mis posibilidades, ha sido agradable a Dios. Y esto no es tan difícil. Me doy cuenta, vuelvo a la atención. Me doy cuenta después, vuelvo a la oración. Y si lo tengo que hacer 5, 6, 7, 8, 12, las que sean, las veces que Dios me conceda el darme cuenta que estoy distraído. No es tan difícil. Pero es que esto, hermanas, muchas veces ni lo hacemos, sino que nos tiramos todo el rosario distraídos, me doy cuenta de que estoy distraído igual. Me da igual. Esto pónganlo a la misa, al oficio divino y a todas las demás oraciones vocales. Y vamos ahora a la oración mental. Ven cómo voy resumiendo mucho porque esto se lo he explicado hace años. La oración mental tiene la peculiaridad de que yo me construyo mi oración, sale de mi corazón, es obra mía. No se me impone la oración con frases ya hechas como es la oración vocal. Por lo tanto, mientras yo hago oración mental, seguro que estoy atento, seguro, porque es imposible que yo construya una oración original que sale de mi corazón y no esté atento, eso es imposible. Pero, ¿cuál es el peligro de la oración mental?
El peligro es que yo, en vez de construir una oración con mi corazón, se me vaya la imaginación por otro lado y ya no rezo nada. Dice el padre Rollo Marín, un doble escollo hay que evitar en lo relativo al método o forma de practicar la meditación: la excesiva rigidez y el excesivo abandono. ¿Qué es la excesiva rigidez? Poner tantos pasos meticulosos para hacer la meditación que vamos, que es que no sé cómo explicarlo. No sale la oración de corazón, es algo, diríamos, mecánico, forzado, me aburro, me canso, la dejo. Aunque esto no es precisamente el defecto más común, el exceso de rigidez, no. A esto les pasa a muy pocas personas. Lo que más ocurre a la gente cuando quiere hacer oración mental, y en el defecto donde más cae, es en el excesivo abandono. Es decir, llegar a la capilla, llegar al coro, me pongo en presencia de Dios que está en el sagrario, y entonces, claro, lo más fácil, la pereza espiritual, pues es: Señor, hazlo tú todo. Eso es lo que nos pasa. Entonces estamos ahí en el coro haciendo la oración mental y como no traemos ningún tema, no nos hemos hecho un esquema, nada, no hemos hecho nada, no como el otro que es muy rígido, nada. Yo voy ahí al coro y digo, a ver qué pasa. Entonces la imaginación dice, no te preocupes que yo enseguida te pongo el internet interior de tu cabecita, te voy a presentar un montón de canales y te lo vas a pasar muy bien. Pero de oración mental, nada. Y te vas a acordar de la comida, que tengo que cocinar, que tengo que hacer otra cosa, que la hermana del otro día me dijo esto, que no sé qué. ¿Todo por qué? Porque no me preparo nada y no tengo ningún método. Y encima, a lo mejor me empiezo a hablar con Dios de cosas sin ninguna importancia y salgo diciendo, pues he estado todo el rato atenta. Pues para nada. Porque has aburrido a Dios. Mientras se pierden las almas, mientras hay calamidades en el mundo, hemos aburrido a Dios. No digo que esté mal de vez en cuando decir algo nuestro, pedirle ayuda por alguna humillación que hemos recibido. Está bien, pero con eso no es para pasarse toda la hora. Entonces, para evitar ese excesivo abandono que nos hace estar como bobos delante del sagrario, te voy a leer primero lo que dice San Alfonso María Ligorio, que tanto escribió de la oración. Dice, hay quienes recitan muchas oraciones vocales, pero si no practican la oración mental, difícilmente se harán bien las vocales, que se pronunciarán distraídamente, por lo que apenas sí las escuchará el Señor. Muchas veces pasa que hago la oración vocal mal, no me esfuerzo, porque también hago mal la oración mental. La oración mental es la que nos hace profundizar en la vida espiritual, la que nos hace aprender muchísimo de espiritualidad, porque el Espíritu Santo nos está esperando en el corazón para decirnos muchas cosas, y con una oración mental bien hecha se puede aprender más que leyendo un libro. Por eso tenemos que tomarnos en serio esto que voy a decir sobre la oración mental. Lo primero de todo es que el día anterior prepárate un tema. Eso lo dice Santa Teresa, que iba con su libro a la oración. Incluso ya siendo una mística, siempre iba con su librito, por si acaso.
Pues bien, coges un libro, miras un tema que te interesa y pones una estampita. Por aquí voy a empezar a leer este texto, o este pasaje de la Sagrada Escritura. O coges una hojita y te anotas 4 o 5 ideas que crees que te van a mover para hacer la oración mental. Y eso el día anterior se tarda 2 minutos. Este buen propósito lo podrías tener junto con el examen particular que te hablé el otro día, para que ya no tengas una hoja encima de la cama, sino 2. La primera, el examen particular, y la otra hoja, preparar la meditación de mañana. Y si lo haces con diligencia, te lo digo, 1 minuto tardas el examen particular y 1 minuto tardas en preparar la oración de mañana, si es que es muy fácil. 2 minutitos. Pues de eso depende mucho, de esos 2 minutitos por la noche antes de irme a dormir, el que el día siguiente haga bien la oración, que es mi oficio, el oficio de ustedes profesionales, la oración. Pues bien, vamos en concreto a los puntos. Antes de ir a los puntos, que esto lo dejo para esta tarde, una cosa que dice San Ignacio de Loyola. Imagínate que te has preparado el tema, imagínate que ya tienes los puntos, el libro, todo, y llegas al coro, y cuando ya vas a hacer todo con diligencia para evitar la bobería, entonces resulta que el Espíritu Santo te da un toque y empieza a venirte mucha devoción sobre un tema particular y empiezan a salirte muchos afectos y no te distraes, pero no tiene nada que ver eso con lo que te has preparado. Dice San Ignacio, deja lo que has preparado. El Espíritu Santo te lleva ahora por otro sitio. Es el ejemplo que yo suelo poner. Hay que preparar el método y el tema para ir a remo, con esfuerzo, avanzando en la oración mental. Pero si resulta que viene un buen viento del Espíritu Santo y ya no necesito el remo, que es lo que me he preparado la noche anterior, pues entonces suelto los remos y me dejo llevar a vela, que es mucho mejor. Pero si no hay viento, los remos. Porque el peligro es eso, que me entra la pereza y no quiero darle a los brazos. Quiero siempre que venga el vientecito. Si no hay vientecito, pues entonces la imaginación pues hace la suya.